¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder coincidir con ustedes y sin duda dar continuidad a estos temas tan interesantes que en muchas ocasiones no tomamos a profundidad, no lo dejamos en la teoría, todo aquello bonito que encontramos en redes, todo aquello bonito que recibimos en clases. Sin embargo, el día de hoy, dando continuidad a nuestros temas, vamos a reconocer los diferentes estilos de liderazgo, lo que es el líder, sus características, pero también cuál es el enfoque que nos puede permitir con nuestros colaboradores o permitir a nuestra persona tomar ese grado de liderazgo, tomar ese grado de autoridad y sobre todo que comprendamos que el liderazgo, el trabajo en equipo, son elementos o conceptos prácticos que van acompañados de una realidad en la cual nos empuja para poder mejorar los entornos, lograr las metas, objetivos y favorecer el desarrollo personal. Sin más preámbulos, soy su servidor Juan Carlos. Vamos a comenzar este tiempo de interacción, este tiempo de compartir. Y recuerden, pónganse cómodos, busquen el lugar donde estén más, eh, que tengan un ambiente más agradable, acompáñense de su café, pero sobre todo reflexionemos, pensemos, implementemos en nuestra mente, pero busquemos también los canales para poder llevar a la práctica. Comenzamos con este video que nos habla de las capas de liderazgo. Vamos a verlo.
Sin duda, un gran reto que tenemos y que día con día llevamos, ¿no? Y aquí la cuestión, ¿es complejo ser líder? Sí, pero es una misión de vida, servir a los demás. Es una misión de vida poder compartir. Es una misión de vida poder trascender. Y eso es lo que estamos buscando, que podamos tener esa parte fundamentada, llevada a la práctica con el ejemplo para poder impulsar, cuidar, dirigir a quienes son nuestros colaboradores. Vamos a continuar. ¿Qué es un líder? Es una pregunta muy interesante que al fin de cuentas, me voy a mover para abajo, que al fin de cuentas constantemente la estamos planteando, constantemente la estamos respondiendo y también conforme vamos viviendo se va transformando ese concepto que nosotros nos toca conocer de viva voz, es decir, en los ejemplos de las personas que poseen ese liderazgo. En la teoría nos dice que el líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar y tener autoridad sobre un grupo y que cuenta con una serie de capacidades y características específicas que le permiten ejercer la labor de liderazgo, es decir, que cuenta tanto con las cualidades como las competencias para desempeñarse como tal y poder guiar a los demás, poder orientar a los demás. Entonces, esto nos habla que el líder es una persona que tiene un bagaje atrás. ¿Qué es bagaje? Experiencia, tiene habilidad, tiene pasión y asume que tiene ese liderazgo, que lo quiere y que lo trabaja con los demás. Entonces, estos elementos debemos de considerarlos dentro de la concepción de líder. ¿Qué características tiene el líder? Sin duda, aquí tenemos 9, pero pueden ser infinidad de características importantes, ¿no? La primera es la toma de decisiones. El líder, al estar frente a un equipo, al estar frente a un grupo de personas, de colaboradores, de familia, de amigos, tiene una responsabilidad muy importante y habla de la toma de decisiones. El líder es el primero en afrontar y proyectar cuál es la decisión correcta, hacia dónde va a llevar a las personas. Entonces, en este primer punto de toma de decisiones, hay un elemento muy importante en el líder, que es el discernimiento. Ese discernimiento va a permitir asumir y asimilar la información necesaria para que la decisión sea la mejor posible, porque en muchas ocasiones los escenarios no son favorables y va a existir esa disyuntiva de qué es lo que debo de hacer y cómo debo de compartirlo con los colaboradores para poder cumplir o cubrir este requerimiento tan importante, ¿no? Entonces, sin duda, es esencial la toma de decisiones, el discernimiento, el análisis de la información, de las actitudes, es decir, también el líder es observador y en base a la información que recibe y a lo que observa, pues plantea el camino que se va a seguir, ¿no? Otra característica es que es accesible. ¿Accesible en qué sentido? En que existe la posibilidad de llegar a él y que él va a construir todos los puentes y caminos para poder compartir con los colaboradores, con los jefes, con cualquier persona que esté en el camino, que esté presente y que se requiera esa coordinación o comunicación. Entonces, la accesibilidad para estar en el momento adecuado es esencial y es otro de los elementos o características muy importantes. Otro elemento que tenemos es que inspira confianza. En cuanto a la accesibilidad, me voy a regresar un poquito. ¿Cómo pueden ustedes ser accesibles?
Ser accesible significa que cuando alguien llegue con ustedes, den la oportunidad que se acerque, se comunique y puedan retroalimentar. No nomás es escucharlo y darle el avión que decimos acá en México. Me dices algo y hago como que te entiendo, pero como llevo prisa, te digo que sí. Y después vienen las consecuencias. Entonces, no. La accesibilidad es la conciencia para estar disponibles con las personas y poder resolver las circunstancias que puedan presentarse. Y esto nos da también que cuando se resuelven en positivo las circunstancias que se presentan, viene esa característica interesante de inspirar confianza. Si un líder no te inspira confianza, ¿vas a seguir ese camino? ¿Cuántas veces no nos ha pasado como colaboradores que cuando vamos a tener una reunión y resulta que el jefe y el líder están presentes, en muchas ocasiones me siento más en confianza con el líder aunque tenga un puesto más abajo? O sea, cuando el líder tiene un puesto más abajo que el jefe, muchas veces la confianza es mayor hacia el líder. ¿Por qué? Porque me ha resuelto, me ha permitido conocer sus habilidades y saber que es una persona eficiente y comprometida. Igual el jefe puede serlo, no hay que satanizarlo, ¿no? Sin embargo, esta parte de inspirar confianza tiene que ganarse y se gana con las decisiones y el respaldo que se va teniendo por parte del líder. Cuando seamos líderes, generemos esa confianza, no generemos incertidumbre en las personas que están a nuestro cargo. Si tenemos alguna información o comunicación que no tengamos clara, la detenemos hasta clarificarla, ver el alcance y entonces sí bajamos esa información o esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros generar la desconfianza en el equipo, seguramente no se va a lograr las metas u objetivos trazados. Entonces es importante, sin duda, este elemento. Interactúa con los demás. ¿Qué quiere decir? El líder no es una persona que se la pase en la oficina encerrado, que se la pase sin comunicarse, que se la pase pues de una forma donde no exista una interacción con los demás. Al contrario, el líder lo que busca es el acercamiento con todos sus colaboradores para reconocerles, para poder potencializarlos y trabajar en las áreas de oportunidad. Entonces, esta interacción con los demás es importante. ¿Cómo la implemento? Acercándome a cada integrante del equipo, conociendo sus expectativas, conociendo aquello que no hemos podido cumplir o aquello que pues nos manifieste el colaborador o la persona que esté en nuestro equipo que requiere mayor atención. Entonces, la interacción es esencial y una interacción eficiente. Vuelvo a lo mismo. Cada uno de los procesos que nosotros tengamos, hagámoslos eficientes. Si voy a interactuar con los demás, tener una misión, tener una idea clara de lo que quiero, cómo voy a poder apoyarles, qué es lo que voy a hacer. Y con estos elementos podemos tener o diseñar los caminos adecuados para que todos logremos encaminarnos a las metas trazadas. Hablamos también de motivar a los empleados, motivar a los colaboradores, motivar a los estudiantes, motivar a los colegas. Sin duda la motivación es un elemento intrínseco y puede darse por incentivo o por motivo. Por motivo, pues es algo personal, por incentivo, pues es una cuestión económica o también puede ser una cuestión moral para alentar, ¿no? Entonces, al motivar a nuestros colaboradores, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reconocer sus potencialidades, reconocer lo que han hecho bien, impulsarles a que sigan haciéndolo bien, pero también a retroalimentarles cómo pueden realizar una mejora continua. Es importante que cuando nos acerquemos a cualquiera, antes de manifestarle una área de oportunidad, comencemos por hablarle de lo bien que domina algún proceso o procedimiento. Cuando nosotros entablamos esta estrategia de acercarnos
y poder hablar de lo positivo y lo que se ha aportado, tenemos la factibilidad de disminuir la resistencia que exista hacia nuestro colaborador, porque a lo mejor en su mente está, ¿y ahora qué me va a poner? ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, cuando me reconoce, doy pie o entrada en mi persona a escuchar y a partir de ahí generar los caminos idóneos para lo que se requiera realizar. Entonces, no olvidemos esa parte en cuanto a la motivación. Visión a largo plazo. El líder, sin duda, es una persona que no solamente piensa en dónde está su equipo ahora, sino a dónde va a llegar, cómo va a llegar, qué papel tiene él para facilitar ese camino. Entonces, cuando nosotros somos líderes, debemos de plantearnos hacia dónde vamos a llevar a nuestra gente, a su desarrollo, a su crecimiento, a poder desempeñar adecuadamente las actividades o funciones a las que fue contratado esa persona, pero a su vez también para trascender y poder empatizar esa relación con nuestros colaboradores hacia un camino más allá de. Y más allá de significa metas institucionales, metas personales y un largo tiempo trabajando juntos por una meta en común que nos permita siempre esa mejora continua. Es muy interesante este punto sin duda. Maneja bien la comunicación. Aquí tenemos un elemento muy interesante, que muchas veces confundimos instrucciones o información con comunicación. Cuando nosotros estamos transmitiendo una actividad, es decir, las indicaciones para realizar una actividad, el proceso se convierte en comunicación cuando existe una retroalimentación tanto de receptor como del emisor para verificar la fidelidad de lo que estamos transmitiendo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué pasa? Si yo giro la instrucción general al equipo y no recibo retroalimentación y no doy retroalimentación, en un 40% seguramente va a haber esa eficiencia y hasta menos. ¿Por qué? Porque cada quien se va a quedar con la versión que recibió, con la información que tuvo y no lo vamos a sacar de ahí. Es que tú dijiste, es que tú te comentaste. Entonces, la realidad es que olvidamos comunicar y lo que hacemos es informar y quiero los mejores resultados informando y no los voy a tener. Invirtamos tiempo a comunicar adecuadamente. ¿Para qué? Para que recibamos la posibilidad de eficientar tiempos de los colaboradores, tanto tiempos personales, y tener una calidad en lo que hacemos. Entonces, no olvidemos estos detalles, porque es muy fácil llegar y dar indicaciones. Y el jefe por lo general lo hace. Necesito esto, esto y esto, pero no me dijiste si es amarillito con moñito azul y que se lo tengo que dar con un regalito, con así, así, así. Si tú me especificas qué es lo que requieres, seguramente nos vamos a ahorrar tiempos y voy a cumplir contigo como se debe y vamos a lograr la meta y juntos vamos a evitar un desgaste que se da por los malos entendidos. Fíjense cómo es valioso el comunicar. Evitamos malos entendidos, logramos productividad y alcanzamos metas. ¿Qué es lo que pasa normalmente con este punto? Y quiero profundizar. Sin duda, nos ha pasado que en ocasiones tenemos ciertos jefes que traen muchas cosas en la cabeza, menos cómo saber comunicarse y piensan que en algún momento vamos a poder usar el poder de la divinidad y poder adivinarlo cómo lo quieren.
Pero eso es también un error que cometemos como empleados o como colaboradores. No aclarar y decir qué es lo que se requiere. Entonces se va juntando error del jefe, error del líder, error del colaborador y cerramos en errores. Entonces, foco rojo. Comunicar es igual a trascender, a lograr desarrollo, a lograr metas, objetivos y evitar problemas. Así que comuniquémonos. Reconoce el trabajo bien hecho. Híjole, qué punto tan interesante y tan importante y que muchas veces es muy olvidado. Es decir, y aquí entra una disyuntiva muy interesante porque normalmente, ¿qué pasa si tú haces algo o no te sale el trabajo como te lo dejaron, como te indicaron o demás? Arde Troya. Hay una molestia, ¿por qué no lo hiciste como te dije? Yo te había pedido otra situación, perdimos tiempo y viene la letanía, viene el conjunto de quejas, el conjunto de situaciones que se ocasionaron por tu culpa. Sí, y vas a decir, es que ¿por qué no me reconocen mi parte que se hice bien? Pues por eso mismo, el líder busca la manera de reconocerte y decir, hiciste bien. Lo que te da paz y tranquilidad y te retroalimenta para seguir trabajando bien. Cuando tú evitas decirle al colaborador lo que ha hecho bien y solo te dedicas a decirle lo que ha hecho mal, ahí tienes seguramente una persona que no va a estar contigo, que va a renunciar, que no tiene identidad, que va a ser como puede entender las cosas y que te va a ocasionar un retrabajo y le vas a ocasionar una tensión. Entonces, si reconocemos bien el trabajo de las personas, equivale a empoderarlas y darles la opción de seguir creciendo también y cada vez hacer una calidad de trabajos mayores. No caigan o caigamos en ese elemento de, pues es lo que te toca hacer, ¿por qué te tengo que felicitar? Creo que a todos nos ha tocado casos de personas de ese tipo, de que yo no soy así, yo no tengo por qué decirte o felicitarte. Y la realidad es que va más allá de una cuestión de ego. Es una necesidad humana el saberse útil. Apliquémoslo. Seamos intuitivos para poder comprender la dimensión de reconocer esa chamba, reconocer ese trabajo, reconocer esa exposición. A cualquier persona que le reconozcamos, definitivamente nos va a permitir entrar con ellos, aprender y trascender. Es cordial, amable y optimista. Ok, es cordial. Hay circunstancias donde la cordialidad, dijera uno, no pudiese aplicar tanto. La realidad es que sí. La cordialidad es un elemento base en el cual nosotros podemos estar en la circunstancia más tensa, más difícil, más complicada y poder tener una amabilidad o una actitud donde sea positivo, donde pueda escuchar y discernir y que al momento de interactuar me permita tener una amabilidad, que me permita tener las palabras idóneas para poder impactar a esa persona de una forma positiva y pues que logremos juntos todos estos metas y objetivos que tenemos. Es muy interesante. Definitivamente el punto de la amabilidad, la cordialidad y el optimismo en un líder son esenciales y nos permiten comprender la dimensión del buen trato. Entonces, muy interesante. Viene nuestro primer ejercicio. ¿Qué dijeron? ¿No va a haber ejercicios? Pues sí, sí va a haber ejercicios. En esta primera parte, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las características del líder las vamos a transformar en nuestras características como líderes en la institución donde trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Les voy a pedir que
redacten 9 características como las que ya vimos, que ustedes implementen para ejercer ese liderazgo. 9 características que ustedes consideren en positivo que permitan desarrollar el liderazgo que ustedes tienen e impactar a sus colaboradores. Así que traten de pensarlo, traten de sentirlo y traten de visualizar el impacto. Les voy a dar, para que lo terminen, son 9, les voy a dar 8 minutitos para que lo puedan ustedes terminar. Así que me despido poquito y ahorita regreso, ahorita los veo, vamos a continuar. 9 minutitos.
Muy bien, ya regresé. Aquí estamos. Este tipo de ejercicios nos permiten conceptualizar, analizar, pero también reflejar los elementos clave que podemos implementar en nuestra práctica para poder eficientar o generar esta actitud de liderazgo, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante que es importante realizarlo a conciencia y acorde a nuestra situación específica. Ahora vamos a compartir un poquito de lo que son los tipos de liderazgo. Los tipos de liderazgo vamos a tomarlo de Max Weber, que es filósofo y sociólogo, y de Kurt Lewin, o Kurt Lewin, psicólogo alemán. En el caso de Max Weber, decía que el tipo de liderazgo puede ser autoritario, carismático, legal o burocrático. En el caso de Kurt Lewin, decía que era autoritario, democrático y laissez-faire, que eso lo hemos escuchado, todos estos ya los hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, vamos a compartirlos y a platicar sobre ellos. En el caso de la teoría del liderazgo de Kurt Lewin, nos dice que, bueno, él es un sociólogo de allá de 1939 y nos habla de los tres estilos de liderazgo que ya lo platicamos ahorita: autocrático, democrático y liberal. Liberal, laissez-faire, dejar hacer. En cuanto al estilo autoritario, déjenme cambio de lugar, así lo veo abajo. En cuanto al estilo autoritario, el líder toma las decisiones, todas, independientemente de lo que aporten los miembros del equipo. Es decir, o sea, el líder ahí lo que hace es, aplico las decisiones que yo considero correctas y cómo va. Ahí no hay de otra. Dice, dicta la dirección, dejando a los miembros en la oscuridad acerca de los planes futuros, elige a los miembros que trabajarán colaborativamente y él solo determina las tareas de trabajo para los equipos. Este tipo de líder es muy personal en sus elogios y críticas para cada miembro, pero no participa activamente con el grupo, a menos que esté haciendo una presentación. La figura autoritaria es amistosa y o impersonal, pero no es abiertamente hostil. Este estilo de liderazgo puede ser efectivo cuando una situación requiere pronta acción o toma de decisiones. Los miembros del grupo que no se automotiven, que prefieren estructura y aprecian una dirección y monitoreo significativos, pueden operar bajo este estilo. ¿Qué quiere decir? Que el líder autoritario es la persona que llega a imponer independientemente de la apreciación que tú puedas tener o pueda tener algún compañero de equipo. Entonces, como son principios ya establecidos, mi misión va a ser seguir esos principios sin cuestionar. ¿Cuál va a ser la misión del líder autoritario? Mandar. Entonces, ahí los elementos se cruzan de una manera muy clara. Es decir, mando, recibo, ejecuto y ahí termina mi actividad. Y aquí es, yo recibo la actividad finalizada y solo eso. En el liderazgo autocrático tenemos centralizado el mando o el poder en una sola persona. Y esta persona se encarga de repartir actividades y pendientes al resto del equipo. Es decir, la línea está muy marcada. Colaboradores aquí abajo, líder acá arriba. Y nadie pasa hacia arriba. Todos en la misma línea y mandan la información como corresponde, sin pasar unos a otros y más bien sin pasar al líder, que ese está ahí arriba ordenando.
En cuanto al estilo democrático, aquí es otro de los estilos que maneja Lewin. Tenemos que el líder democrático acepta contribuciones del equipo y facilita la conversación de grupo para la toma de decisiones. Este tipo de líder comparte planes y ofrece múltiples opciones para la consideración del mismo. Incentiva a los miembros a trabajar libremente, dejando la división de tareas al grupo. Este líder es objetivo al dar elogios, críticas y participa en actividades grupales. Permite múltiples puntos de vista, colaboraciones y participación, manteniendo el control y el rol del líder. Reconoce las fortalezas de cada miembro y extrae el mejor desempeño de todos, guiando y dirigiendo efectivamente. Un reto para un líder democrático es reconocer que no todas las tareas deben de ser manejadas por el grupo y que el líder debe resolver algunos temas solo. ¿Qué es lo que pasa con el estilo democrático? Pues es aquel que toma en cuenta todos los puntos de vista, los da a conocer, los encausa y van todos a alcanzar esa meta u objetivo. Es una persona que recibe críticas y busca la manera del crecimiento de sus colaboradores, retroalimentándolos y estando ahí. Pero toda historia tiene la parte oscura y en este caso también. Hay situaciones que exigen que el líder sea el que resuelva e indique, y en este caso es lo que carece el estilo democrático. Por ende, puede ser una debilidad que se presente al momento que él tenga que asumir la responsabilidad y dirección de la información, de las indicaciones o de las actividades que se tengan que realizar. Y se vuelve en su contra. ¿Por qué? Porque como quiere democratizar y que todos intervengan, en este caso no se va a poder. Lo que ocasiona que al involucrar a gente que no debiera involucrar, se toman decisiones distintas o ajenas a lo que debía de hacerse. Entonces, muy interesante el estilo democrático, pero también ver los límites que se deben de establecer. Hablamos ahora del liberal o laissez-faire, que es otro estilo de liderazgo muy interesante, ¿no? En este tipo de líderes, los identificamos porque permite al grupo una completa libertad para tomar decisiones sin participar activamente. Entonces, todos pueden ahí estar tomando decisiones, pero puede quedarse a nivel de decisiones, ¿no? Provee materiales y ofrece ayuda solo bajo pedido. No participa en conversaciones de trabajo o tareas de grupo. No ofrece comentarios sobre el desempeño de los miembros a menos que se le pregunte directamente y no participa o interviene en actividades. Este estilo funciona mejor cuando los miembros del grupo son altamente calificados y están altamente motivados con un recorrido comprobando excelencia. Este enfoque permite que los miembros capaces de ser productivos y efectivos interpreten este estilo como una señal de confianza en sus capacidades y les permiten estar motivados y exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder liberal o laissez-faire lo que hace es, tu colaborador, sabes tus actividades, sabes tu trabajo, aviéntate tu chamba. Y solo si requieres mi apoyo, me avisas y estaré al pendiente. De momento, tienes todo lo necesario para hacerlo, yo me retiro. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque no en todos los equipos puede aplicar este tipo de líder. ¿Por qué? Porque muchos necesitan el seguimiento y retroalimentación. Entonces, está interesante. Muy interesante, diría yo. Aquí tenemos el esquema del liderazgo democrático, donde el líder democrático lo que hace es repartir indicaciones a sus colaboradores y la comunicación se da de arriba hacia abajo, de un lado a otro, y todos están comunicados en todas las direcciones, que es una ventaja interesante dentro de lo que cabe. El liderazgo laissez-faire, pues es libertad total. Vean, el líder está aquí, pero se mantiene al margen de cierta manera para que los trabajadores vayan con quien gusten, manden y hagan lo que tengan que hacer
a su ritmo, a su espacio, a menos de que les pongan una fecha. Entonces, trasladando ese liderazgo a nuestras instituciones, pues tenemos que ser muy claros que reconocemos que hay gente que necesita que apretemos o que demos indicaciones y fechas específicas, y este tipo de liderazgo a veces no es así. ¿Por qué? Porque deja completamente la responsabilidad en el colaborador. Entonces, si no tenemos colaboradores altamente eficientes y responsables, estamos perdidos. Vamos a hablar ahora de 10 tipos de liderazgo, que es bien interesante. Todos estos temas son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque curiosamente hemos tenido a lo largo de nuestro desarrollo personal, profesional, académico, diferentes tipos de liderazgo. Entonces, como que nos vamos acordando y encauzando ciertos tipos de líderes que nos hemos encontrado, pues a lo largo de este tiempo, ¿no? Hablamos del líder autocrático, que de alguna otra manera es el que impone, el que sus reglas son las meras meras y no hay de otra. El burocrático, que habla de los procedimientos o de los elementos que deben de hacer previo a cumplir con la actividad, y es lo que busca, que se sigan esos pasos o esos procedimientos, ¿no? Tenemos al líder carismático, que es aquel que nos llama la atención y nos atrae por su dinamismo, por su forma de ser amable, y que en muchas ocasiones es una persona pues muy empática, que se distingue de los demás y que puede dirigir por un buen camino, ¿no? Entonces, tenemos al carismático. Tenemos al democrático, que ya lo veíamos anteriormente, permite involucrar a todos para toma de decisiones y para acciones. Y aquí dice, tal cual, facilitador. Tenemos a Laissez-faire, que habla de esa excelencia y monitoreo, es decir, que el trabajador, por su parte, se encarga de lo que le corresponde sin tanta presión y va cumpliendo las metas y objetivos. Ahí decíamos precisamente del trabajador altamente responsable o altamente competitivo, para que efectivamente se quite de estarlo vigilando o nos quitemos de estar al pie del cañón con esa persona, ¿no? Orientado a las personas. Es el tipo de líder que busca el desarrollo de sus colaboradores, que busca el que crezcan, se desempeñen mejor, que aprendan y que al fin de cuentas, pues los proyecta como esa base importante que son, ¿no? El natural, que lo trae implícito en su persona, este tipo de líder, lo fluye, como quien dice de esa manera, y que trae los valores reflejándolos en cada una de sus acciones, y que de una manera muy sencilla, concreta, transmite y se distingue de los demás en cuanto a la acción de liderazgo. Tenemos el orientado a tarea. Ese orientado de tarea está precisamente su función o su acción de acuerdo a la tarea que dejen y cómo la reparten. Y aquí es un elemento que tiene cierto grado de elemento dictatorial, es decir, transmite las indicaciones para esa tarea que se dejó de una manera específica, concreta, y que cumpla tarea, 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 no más, enfocado a la tarea. Transaccional. Transaccional hace referencia a las tareas con plazo y estructurados, es decir, donde nosotros establecemos los dos principios de cruce de variables, que son la entrega de la actividad en el tiempo que nos están solicitando y con una estructura bien fundamentada. Entonces, este líder es muy sistemático, por así decirlo. Y déjenme muevo para acá porque no veo y no me ven. Bueno, sí nos vemos. El transformacional es un inspirador permanente, omnipresente, es decir, es una persona que constantemente te va a estar apoyando, que va a estar ahí y que va a buscar la forma que te vayas desempeñando, pues de una manera eficiente, de una manera idónea, adecuada, y que permita impactar el entorno en el que te encuentres. Vamos a hablar ahorita de las competencias para liderar.
Hemos hablado de los tipos de líder, las características que tienen, pero ahora vamos a ver las competencias. Las competencias hacen referencia a esas habilidades que sustentan a esa persona que se distingue de los demás, a esa persona que está frente y que permite encauzarnos o dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar metas o objetivos específicos o concretos. Entonces, ¿cuáles son las competencias en este siglo que se buscan en el líder? Vamos a ver. Tenemos que tiene que tener visión panorámica. Ya lo habíamos dicho como una de las características, donde tengan visión a largo plazo, es decir, proyecten hacia dónde nos vamos a dirigir, pero también tengan el panorama de todo, es decir, que puedan estar informados, que puedan estar o permanezcan sensibles al entorno en el que se encuentran y estar recibiendo la información para canalizarla, encauzarla y poder desarrollar a los colaboradores. Entonces, esa visión panorámica es algo propio que tenemos cuando estamos de responsables de un grupo, es decir, estamos atentos no solamente a las acciones visibles, sino a aquellas invisibles que pudiesen presentarse en algún momento dado, ¿no? Otra competencia es la objetividad. ¿Cómo puedo sanear la información o cómo puedo darla de una manera, perdón, de una manera objetiva? Es decir, ¿cómo puedo yo lograr la objetividad como líder? La objetividad es el discernimiento de cada una de las acciones que se nos presentan y las cuales pueden ser impulsoras de nuestros colaboradores y de nuestra persona. Entonces, esa objetividad es discernimiento, es el orden a las ideas y el impacto que van a tener. Así que esa competencia definitivamente es muy, muy importante. Todas, de hecho. Empatía. Esta competencia hace referencia a ese valor tan importante que es la empatía en cuanto a ponernos en el lugar del otro. Es decir, de nuestros colaboradores tenemos que reconocer aquellas circunstancias que le impiden que tenga un buen desempeño y que en muchas ocasiones, si se da por cuestiones ajenas, familiares o cuestiones de tipo personal, si nosotros somos empáticos y estamos ahí, podemos ganar también la confianza y que a su vez se comprometa más por las actividades que va a realizar porque estamos en ese canal de mutuo apoyo, de mutua relación en la que vamos juntos comprendiendo los pasos del otro. Comunicación. Lo que les decía, la comunicación es un elemento clave donde resulta que si no la transmitimos adecuadamente, la dejamos en información, e información es igual a interpretación, e interpretación es cada quien hace lo que le da su gana, lo que equivale a que no se haga lo que se requiere, a que haya tensiones y que esto nos perjudique para alcanzar la meta objetivo que se ha trazado. Entonces, definitivamente la comunicación es indispensablemente esencial. Impulsador de cambios. Ese líder tiene que tener como la mentalidad, o tenemos que tener la mentalidad de generar cambios que permitan en nuestros equipos optimizarse, que permitan generar conciencia y que a su vez se conviertan en elementos clave para lograr las metas y objetivos trazados. Es decir, si nosotros constantemente favorecemos una cultura de cambios, una cultura en la cual nos estamos renovando las formas de resolver o realizar nuestras actividades, definitivamente el proceso de pensamiento es distinto y se activa y nos permite tener mayor alcance. Entonces, el impulsador o el líder como impulsador de cambios es innovador, es indispensable para nosotros estar conscientes de los alcances que buscamos, las formas y cómo vamos a generar que los demás busquen también esa. Tenemos lo que es la habilidad de negociación. La habilidad de negociación para el líder resulta indispensable, como todas las demás, debido a que
en muchas ocasiones va a tener que ejercerla para buscar ese justo medio donde podamos realizar las actividades empresariales, pero también cuidar a la persona y que los beneficios se equiparen para poder, pues al fin de cuentas, ganar la confianza y al trabajador para poder realizar las actividades como corresponde. Entonces, esa negociación sin duda resulta indispensable para que podamos dar alcance a las metas u objetivos, es decir, en ocasiones ceder, en otras ocasiones no, negociar beneficios, salidas temprano, el poder tener como conocimiento de nuestros trabajadores y ver por dónde podemos nosotros negociar, dónde podemos nosotros mostrar opciones para que se logre las metas y objetivos trazados de la institución. Entonces, tenemos que es estratégico también. El líder debe de tener la capacidad de discernimiento para la información y la táctica, poder trabajarla con los colaboradores y eficientar acorde a sus competencias, habilidades, pues lo que hay que hacer. Entonces, si es estratégico, vas a ver con quiénes realizar ciertas actividades que van a impulsar. Que aquí la realidad es esa, o sea, poder identificar todas las cualidades de nuestro equipo para encauzar. Decisión. El líder, al fin de cuentas, después de discernir, analizar y poder buscar la mejor forma de transmitirte la instrucción a través de la comunicación, pues definitivamente es el que decide o tiene el poder de decisión para realizar la actividad y tener un alcance deseado. Delegación de tareas, o sea, el líder también es una persona que reconoce que toda la carga no se puede llevar por uno solo, por él o por algún colaborador. Y por esto mismo busca que en quien delegue una responsabilidad sea porque cumple con los parámetros específicos para poder realizar esa actividad. Y tenemos también lo que es clarificación de objetivos, es decir, traduce el líder los objetivos o metas institucionales para compatibilizarlos con los personales y así lograr esa meta objetivo trazada. Ahora bien, es importante hacer este ejercicio del FODA. El FODA nos hace referencia a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y es una retroalimentación que nosotros podemos tener hacia la institución, hacia los trabajadores y hacia nuestra persona. Este tipo de herramientas nos facilitan la comunicación objetiva y la realización de indicadores acorde a lo que vamos a analizar. Dice, el resumen FODA es fundamental para la retroalimentación dentro del equipo. Nos permite establecer las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Por ejemplo, fortalezas y debilidades es una cuestión interna a la persona, interna al equipo. Oportunidades y amenazas es externo al equipo y es algo que se encuentra en el medio. Realizar un seguimiento a la labor del equipo y a su funcionamiento interno mediante cuestionarios o análisis FODA, etcétera, resulta esencial. ¿Por qué? Porque es tener los parámetros necesarios para poder establecer qué tan bien vamos, qué nos hace falta hacer y qué podemos mejorar. Así que es una herramienta importante. El liderazgo en las organizaciones definitivamente nos permite en conjunto a los colaboradores, al líder y a la institución, pues establecer y alcanzar metas, objetivos que de otra manera sería algo difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué requisitos tiene el liderazgo en las organizaciones? El conocimiento de la organización, institución y su entorno, es decir, un requisito para ejercer el liderazgo en la escuela o en el trabajo o en la familia es que conozcamos el contexto en el cual nos vamos a desempeñar, si va a ser con docentes, estudiantes, si va a ser con operarios, con ingenieros, si va a ser con quién.
miembros de la familia o demás. Entonces, si yo conozco el ideario institucional, es decir, misión, visión, valores, objetivos, metas de la institución, y aparte conozco el entorno y el ambiente que se puede desempeñar o se llega a ver en estas circunstancias, pues definitivamente tengo los elementos necesarios para poder generar el liderazgo en la organización. Relaciones dentro de la organización y en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que ese liderazgo que nosotros tengamos o que se llegue a requerir es establecer dentro de la institución las relaciones necesarias para poder gestionar indicaciones, materiales, proyectos, actividades y demás. Es decir, que fluye esa comunicación con los responsables o con la gente que puede intervenir para alcanzar la meta u objetivo que se ha trazado de manera institucional. Y también de manera externa, el poder conocer o tener relación con otras personas especialistas o expertas en temas, pues nos ayuda también a poder acercarnos en el momento que sea necesario, ¿no? Igual en el caso institucional educativo, pues el que conozcamos a colegas de otras instituciones nos permite enriquecer nuestras metodologías y también poder valorar qué más podemos hacer, ¿no? Entonces, muy interesante esta situación. Historial del individuo. O sea, un requisito en la organización, pues es que ese liderazgo esté respaldado por experiencia, esté respaldado por impacto, esté respaldado por esa parte de eficiencia que a fin de cuentas se va formando a través de los años, a través de las diferentes posibilidades o oportunidades que se van teniendo, ¿no? Características personales y habilidades sociales son indispensables. Las organizaciones piden mucho esta parte. ¿Por qué? Porque es la forma que te vas a acercar a las personas, ¿no? Es la forma en la que te los vas a ganar, en las que se puede, al fin de cuentas, lograr esa meta objetivo trazado. Y en cuanto a la institución, pues definitivamente, o sea, estas características personales y habilidades sociales permiten interactuar y que en un momento dado nos permitan acercarnos para poder saber cómo resolver ciertas circunstancias, ¿no? Ética personal. Pues la ética está presente, sin duda. ¿Para qué? Para marcar la diferencia y poder nosotros, en el recto camino, realizar las actividades y funciones para las cuales fuimos contratados, ¿no? Nivel de motivación. El liderazgo en las organizaciones requiere que tengamos esa capacidad para motivar a las personas que están colaborando en el equipo y a quienes intervienen en los procesos que son directamente responsabilidad de nosotros, ¿no? Así que también indispensable. Compromete al capital humano de la organización con los objetivos de esta. No pierde de vista los criterios internos y externos, es decir, el liderazgo en la organización integra toda la información, integra las áreas para poder todos encauzarnos a lograr metas u objetivos. El líder acepta los riesgos, es parte de su trabajo. ¿Y qué es lo que hace con esos riesgos? Aprende. ¿Y qué es lo que hace el aprendizaje en nuestros equipos? Evolucionar. Como personas y como trabajadores, el aceptar los riesgos con un líder que nos orienta, nos acompaña, significa innovar, generar cambios y eficientar. Entonces, es bien interesante. Y lo que hacíamos, fomenta el aprendizaje. Cómo resuelvas, cómo se puede hacer mejor, cómo podemos lograrlo juntos. Piensa y actúa estratégicamente y todos en conjunto tienen esa sintonía. Confía en el talento de sus subordinados y en consecuencia les exige retos desafiantes. Comunique de manera efectiva. Volvemos a lo mismo.
Sé quiénes trabajan conmigo, sé la capacidad que tienen, sé las áreas de oportunidad y todo en su conjunto me permite impulsarlos para que juntos, no nomás que ellos vayan, sino yo también, acompañarlos y de manera efectiva comunicar lo que tenemos que alcanzar y alcanzarlo. Planifica, organiza, evalúa y controla, es decir, realizamos un plan de trabajo para alcanzar esas metas, es decir, los pasos necesarios que vayan a ser de utilidad para lograr ese objetivo meta que nos estamos trazando. Tiene voluntad y capacidad para el cambio. Tiene capacidad de autocrítica, es decir, si hay cambios repentinos, ¿qué es lo que va a pasar con este líder o con el liderazgo? Va a aprovecharlos como la oportunidad perfecta para evolucionar y dar pasos, para estructurar su pensamiento y poderlo hacer divergente o poderlo hacer resolutivo o poder tener un alcance más fuerte. Quizás sí se saque de onda o quizás sí sea como este cambio ahora, pero lo asimila y lo trabaja y lo encausa. Entonces, si te llegan cambios de repente, asienta, regúlate, escucha, observa, analiza y vámonos con nuestro equipo para poder aterrizar todo esto. Tiene capacidad de autocrítica. Hay ocasiones que se equivoca o nos equivocamos y recibimos retroalimentación sobre esas equivocaciones y nos sirven para mejorar. Si es así, definitivamente el liderazgo es esencial y perfecto. Si te molesta recibir esas críticas y no las permites, definitivamente no hay un liderazgo y el equipo poco a poco va a dejar de creer en ti hasta el punto que ya no te tengan como un líder. El buen líder es aquel que puede desarrollar una visión de futuro en relación a aquella actividad que está desarrollando. Sin duda, el líder proyecta lo que veíamos hace rato, ¿no? El líder orienta, proyecta y busca la trascendencia de cualquiera de las actividades. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas eso le va a poder prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder tiene perspicacia para encauzar y proyectar. Quizás el detalle hasta más simple lo puede llevar a otro nivel. Y es una capacidad que vamos a ir desarrollando con la confianza que vayamos generando a través de las experiencias desempeñándonos en el puesto, ¿no? La comunicación entre el líder y el resto de los integrantes debe ser constante. El líder debe de escuchar a su equipo. Sin duda, la comunicación que se dé con todos los integrantes del equipo es esencial. ¿Por qué? Porque quien tiene la posibilidad de comunicarse correctamente o adecuadamente tiene información valiosa para potenciar las competencias de sus colaboradores, pero también para poder resolver y poder encauzar a las metas o objetivos trazados. Entonces, es sumamente importante ese lazo de comunicación, no de información, de comunicación para alcanzar metas u objetivos. La información debe fluir de forma transparente, es decir, sin malas intenciones, sin curvitas que para ti no va, entonces tú como que no escuchas, o sea, la información debe ser objetiva, debe ser clara, concisa y precisa. El líder debe saber trabajar con el componente humano, esto es, debe gestionar sentimientos, necesidades, actitudes, características personales de los integrantes del equipo. Es decir, nos vamos a encontrar con que quizás un miembro del equipo está molesto, tuvo dificultades en su familia, tuvo un accidente y está disperso. Entonces, si nosotros no podemos integrar ese mal momento o esa situación de la persona, difícilmente vamos a poder encauzar y potencializar su desarrollo. Y por ende, no va a existir ese liderazgo, porque este es un elemento clave. El poder estar en contacto con tu gente para poder apoyarle, comprenderle, tener empatía e impulsar. El líder debe crear y fomentar una cultura propia para su equipo. Eso sin duda. Es importante, es esencial. Me voy a regresar un poquito porque es importante aquí es explicar la cuestión de la
cultura de líder. La cultura de líder es una implementación de esa forma específica que proyecta el líder con sus colaboradores, es decir, la personalidad de este se ve inmersa en una constante vida ejemplar, en la cual sus acciones impactan a sus colaboradores, sus tomas de decisiones, su impulso, su apoyo, y esto se convierte en el día a día. Por ende, la importancia del líder en las organizaciones, instituciones, familia y donde se encuentre. Ahora sí, vamos a ver este video para poder continuar. Pónganse cómodos y vamos asimilando porque estos temas están muy buenos. Me despido por un ratito y ahorita regreso. Disfruten el video.
Definitivamente muy interesante y sin duda son elementos que vamos integrando tanto al liderazgo como al líder y que a su vez nos enriquecen. Entonces, vamos por muy buen camino en este tema tan interesante que estamos trabajando. Déjenme cambiar para regresar. Dentro de estas habilidades que tenemos en el líder, dentro de estas herramientas, dentro de estas características, me voy un poquito aquí abajo, tenemos también lo importante que es saber preguntar. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta que es ¿qué? Relacionado con las metas y valores que son los que se van a trabajar o se van a alcanzar y están en la institución también. Es decir, cuando estamos trabajando con nuestros colaboradores, tenemos que tener muy claro el ideario institucional que nos rige, porque al fin de cuentas es el punto de partida para poder nosotros permear la filosofía institucional con nuestros colaboradores en nuestra persona y poder con esto también tener la herramienta para alcanzar metas o objetivos. ¿Cómo? Relacionado con la acción, plan y estrategia, es decir, nosotros tenemos que entablar esos pasos concretos, específicos, con fecha, de las acciones y planes que vamos a implementar para nosotros alcanzar los metas objetivos, como también ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuándo? Relacionado con el compromiso, es decir, nosotros conocemos en nuestros colaboradores el grado de compromiso que se tiene para lograr las metas o lograr que las metas sean cumplidas. Entonces, nosotros al reconocer este grado de compromiso, lo sumamos a las acciones, lo sumamos a la responsabilidad de cada uno de los integrantes, así como de nuestro liderazgo. ¿Dónde? Es decir, relacionado con el objetivo, relacionado con cuál es la acción específica que debemos realizar, cómo se va a implementar, dónde se va a implementar y que lo tengamos claro dentro de este proceso, ¿no? ¿De qué manera? Relacionado con la metodología de la acción, la manera o la forma es cómo lo vamos a desempeñar con nuestro plan de acción, con nuestros cronogramas, con nuestros formatos de evaluación, diagnóstico o con las acciones específicas que me permitan garantizar en 2 líneas desarrollo personal y alcanzar metas u objetivos institucionales.
Ahora, hablamos del modelo OAR. Es un modelo muy interesante que nos habla de la observación, la acción y el resultado. El modelo OAR nos dice que si cambiamos nuestra forma de observar, discernir, interpretar, se nos abren nuevas posibilidades. Es decir, si yo como líder me ciclo y cada circunstancia que llegue ya tengo una forma específica de hacerla, definitivamente vamos a disminuir los caminos, el alcance y vamos a imposibilitar, es decir, no vamos a hacer posible esa visión a futuro, esa proyección. Entonces, si resolvemos de distintas formas los retos que tenemos, nos va a permitir constantemente estar ágiles en nuestro proceso de pensamiento y llegar a un resultado óptimo y a este aprendizaje transformador, es decir, es el aprendizaje que me saca del área de confort para hacer las cosas distintas, con la misma calidad o mejor calidad y quizás en menos tiempo o optimizando. Entonces, cada vez tengo mejora continua, lo que muchas veces dejamos de lado, tanto líderes como jefes y los mismos colaboradores. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, a veces aplica o muchas veces se dice él, pues ¿para qué me esfuerzo si ni vale la pena, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy claros en este modelo, cómo implementarlo, porque es una herramienta impulsora, ¿no? El modelo OAR, observación, acción y resultado. ¿Qué hago? Observo, uso mi discernimiento, mi pensamiento, mi procesamiento de la información, y esto me lleva a entablar pasos, y esos pasos son la metodología o acción que voy a seguir para obtener el resultado y el aprendizaje transformador. Si queremos marcar una diferencia, surgen las siguientes preguntas. ¿Tenemos creatividad al momento de realizar las actividades que nos son encomendadas? ¿Nos cuesta romper los moldes? ¿Somos innovadores? ¿Buscamos desafíos? Esta es la forma en la que si nosotros nos sentamos a analizar, podemos ser sinceros y podemos descubrir si realmente estamos en ese camino de marcar una diferencia o ya estoy en la inercia del día a día, en la inercia de que voy resolviendo, voy sacando y punto, y no pienso más allá de lo que condena a las instituciones, organizaciones y familias al fracaso. Ay, así como se escucha. Marcando la diferencia. Este es un ejercicio bien interesante que lo he realizado en varias oportunidades con diferentes resultados. El espía medieval. Un espía debía entrar a un castillo para poder investigar los planes del enemigo, pero al llegar descubrió que las puertas del castillo se abrían solo si se daba la contraseña correcta. Se escondió entre unos matorrales y se quedó observando. Déjenme cambio de lugar. Llegó un soldado a las puertas del castillo. El vigía de la torre le dijo, 18, a lo que el soldado contestó, 9, y abrieron la puerta. Al poco rato llegó otro soldado. El vigía le dijo, 14. El soldado respondió, 7, y nuevamente se abrieron las puertas. A los pocos minutos llegó un soldado más y el vigía le dijo, 8, y el tercer soldado le respondió, 4, y nuevamente se abrieron las puertas. El espía que había estado observando pensó que ya estaba seguro de la respuesta que tendría que dar como contraseña, por lo que no esperó más y se acercó a la puerta y el vigía le gritó, 6, a lo que el espía contestó, 3. El vigía al escuchar esa respuesta cogió un arco y ¡pum! Lo mató. El vigía se quedó pensando y dijo para sí,
Si este espía hubiese respondido 4, habría entrado a nuestro castillo. ¿Por qué 4? ¿Cuál entonces era la clave para encontrar la contraseña de ingreso al castillo? Qué interesante, ¿no? En nuestra mente ya hicimos una secuencia numérica. Íbamos ahí haciendo y marcando la diferencia o marcando las mitades y la lógica nos llevaba a esa parte, ¿no? Sin embargo, la respuesta fue simple. 18 tiene 9 letras, 14 tiene 7 letras, 8 tiene 4 letras y bueno, 6 también tiene 4 letras. Entonces, es importante aquí recordar que para desarrollar la innovación y la creatividad es importante desprogramarnos, sacarnos de las condiciones y buscar fuera de los caminos conocidos. En pocas palabras, ¿a qué hacemos referencia con esto? Que cuando tenemos preestablecidos los pasos necesarios para lograr las metas o objetivos, muchas veces perdemos la posibilidad de encontrar nuevos caminos y nuevos alcances. En este caso se dio así. La forma prediseñada en la mente del espía le dio una respuesta en automático que no analizó más allá y hasta desesperado fue directo a que lo matara. Así nos pasa a nosotros cuando estamos en nuestro campo profesional dirigiendo a los colegas o dirigiendo al equipo de trabajo, que en automático viene una circunstancia y esta es la respuesta. Y no, el discernimiento tiene que estar previo para ver los diferentes caminos a los que se puede llegar y trascender. Y que nuestros colaboradores se dé también esa parte, ese deseo por encontrar distintos caminos para poder llegar a esa meta específica que tenemos marcada o que tenemos trazada. Entonces, muy interesante todos estos elementos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio les voy a pedir lo siguiente. Quiero que hagan un plan para generar líderes. Vamos a hacer un plan sencillo. Le vamos a poner un nombre creativo, un objetivo en base a los contenidos que hemos estado revisando. ¿Qué objetivo tienen con este plan? Para generar líderes o convertirse ustedes en líderes. Y vamos a poner o colocar o redactar, mejor dicho, 10 acciones que garanticen el liderazgo. Así que, adelante. Van a tener para esta actividad 9 minutos. Así que, corre tiempo. Trabajémosla en función del enfoque, trabajémosla en función de la habilidad y el contexto a los que nos enfrentamos, así como también de la información que ya tuvimos. Adelante.
Muy bien, vamos a continuar. Sin duda, hemos avanzado de una manera muy interesante, reflexionando todos estos elementos que quizás no son nuevos o son tan rimbombantes, sino que están a nuestro alcance, pero no los hemos implementado. Y ahora es ahí la tarea que tenemos, ¿no? Les encargo esas actividades que me las vayan mandando, así que no se hagan de la vista gorda. Todos estos elementos que hemos estado analizando, que hemos estado discerniendo, pues nos llevan a tener o buscar una coherencia dinámica, una coherencia donde vamos integrando todos los elementos como líderes. Es decir, hablamos del término coherencia dinámica que hace referencia a la capacidad de generar distinciones, abrir posibilidades con uno mismo y con los demás. Entonces, coherencia y dinamismo. Coherencia es esa pertinencia que vamos generando con el discernimiento, con la experiencia, con la tarea que se nos encomienda y cómo la vamos a transmitir o comunicar de una manera efectiva, motivando a nuestros colaboradores y logrando la dinámica o el movimiento hacia la acción, ¿no? Tenemos por una parte, pues el recurso del lenguaje, que nos permite distinguir y abrir esas posibilidades, como ya lo vimos. El cuerpo, que nos da la estabilidad, la apertura, la resolución y la flexibilidad. La emoción, que se involucra dentro de los procesos que tenemos en el liderazgo, como son la rabia, alegría, tristeza, miedo, erotismo, ternura, más amor, porque al fin de cuentas, cuando existe una decisión o implica una actividad nueva, ¡fum! Se nos dejan venir todas las emociones del nuevo reto, ¿no? Los estados de ánimo y las emociones atrapadas. Entonces, toda esta integración se hace referencia en mi persona. Pero ¿cómo es posible que el cuerpo se meta en el liderazgo? Por supuesto, porque al fin de cuentas, el cuerpo también transmite movimientos y da mensajes para reafirmar todo lo que vamos a nosotros a llevar a esa práctica. Entonces, está muy interesante todo esto, ¿no? El reto, sin duda, del liderazgo, con todos estos elementos que estamos viendo, es ser fuertes, pero no groseros. Es decir, poder apoyar el desarrollo, poder apoyar a la persona, poder impulsar para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, ¿no? Ser amable, pero no débil. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que nos implican soltar un poco más el carácter, que nos implican hablar un poco más fuerte. Fuerte sin ofender, fuerte sin ser groseros, ¿no? Ser atrevido, pero no abusador. Es decir, tener esa iniciativa que me impulsa y podemos hacerlo mejor y vamos a lograrlo sin aplastar. Ser considerado pero no perezoso, es decir, comprendo tu circunstancia, pero tenemos que continuar juntos, vamos a alcanzarlo, vamos a lograrlo. Ser humilde, pero no tímido, es decir, cuando toque reconocer los logros que tenemos en conjunto y personales, a reconocerlos. Y que no nos gane esa timidez del yo no merezco, porque al fin de cuentas ahí luego proyectamos heridas que tenemos y eso no. Tanto mis colaboradores como un servidor, logramos la meta, el objetivo, lo agradecemos, lo reconocemos, no llegamos al grado de presunción, sino de humildad para poder asimilarlo. Ser orgulloso, es decir, de todo aquello que vamos logrando, estar orgullosos con esas bases firmes, ¿no? Y evitar también la parte de ser soberbios, la parte de ser uh, presumidos, por así decirlo, ¿no? De yo las puedo todas, ¿no? Entonces, esos elementos son sumamente importantes y esenciales. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Sin duda son elementos que nos van a permitir enfocar, encauzar y lograr, pues, entablar y comprender el liderazgo como acción, como vida, como ejemplo. Es una misión de servicio hacia los demás el liderazgo, no debemos de olvidarlo. Es una herramienta que nos impulsa, es una herramienta que impulsa a los demás y que en su conjunto
nos va a permitir siempre a nivel personal, profesional y familiar dirigirnos a esas metas que nos hemos trazado, dirigirnos a esos objetivos y alcanzarlos. No dejemos de dar lo mejor nunca, y más si somos líderes, porque somos el ejemplo de las personas que vienen detrás de nosotros. El liderazgo es una responsabilidad que tenemos que tenerla clara para poder ser empáticos y poder lograrlo. Gracias por acompañarme en este momento, en esta microcurso que tuvimos. Vamos a continuar la próxima sesión y sin duda, definitivamente, el llevar a la práctica, el accionar, marca la diferencia. No temamos hacerlo. Tenemos un liderazgo muy importante dentro de nosotros, pero por todo el contexto que hemos vivido, muchas veces lo dejamos de lado y no queremos saber nada de él. Llegó el momento de tomar tu responsabilidad y hacer los cambios. Eres un agente de cambio, eres un agente que busca generar trascendencia e innovación. Vamos a dar lo mejor y los espero en la próxima sesión. Y espero las actividades. Cuídense mucho y un gusto poder compartir. Hasta la próxima.